Buen día, yo les voy a hablar un poco sobre los lubricantes. Para empezar, vamos a hablar un poco qué es un lubricante. Un lubricante es un aceite que tiene como función evitar el rozamiento y la fricción entre piezas móviles, por ejemplo, piezas que se encuentran dentro del motor. Un lubricante es el encargado de que dos piezas no rocen y que no tengan un desgaste dentro del motor. Esto se da para alargar la vida del motor y para que el motor pues no tenga una fundición. Entonces por eso se utiliza la lubricación dentro del motor. Bien, hablamos un poco de aceites para motor de 4 tiempos. En un motor de 4 tiempos podemos utilizar los aceites 10W40, 10W50, 20W50 y 10W60. ¿Por qué estos? Porque estos aceites sí coinciden con todos los aditivos que requiere un motor para cumplir la función de que haya roce entre piezas. Entonces por eso es de que se utilizan estos aceites. Hablamos un poco también sobre los aceites que usan la transmisión. Por ejemplo, un aceite que utiliza la transmisión es un 75W85. Recuerden que también la transmisión tiene engranajes por dentro que trabajan uno con el otro y que tengan movimiento también. Entonces, por ende de que tenemos que tener lubricante dentro de la transmisión para que no haya desgaste y rozamiento, y así también alargar la vida de la transmisión. Hablamos un poco también sobre cuáles son los componentes de una grasa lubricante. Una grasa lubricante es un material semifluido formado por un agente especial. Entonces, un aceite a base y normalmente una serie de aditivos está compuesto de varios aditivos que conforman un aceite, como ya les había comentado, de que se requiere un aceite específico para un motor de 4 tiempos para que cumple los requisitos que requiere un motor de 4 tiempos. Muchas gracias. Buenos días, profe. Mi nombre es Raúl Fernando Monroy Osorio. El día de hoy vengo a hablar sobre 3 distintos temas que serían las características del lubricante, el aceite sintético y el aceite mineral. Características del lubricante. Los lubricantes pueden definirse entre sólidos y semifluidos. Se produce por medio de la dispersión de un agente espesante en un líquido lubricante. Ya que no se les puede llamar solo sólidos y líquidos. También se le conoce como sólidos plásticos con propiedades viscoelásticas, ya que contienen del 65 al 90% en peso de aceite lubricante, del 5 al 35% en espesante y del 0 al 10% en aditivos. Pueden ser sólidos o líquidos. Dependiendo también de la cantidad de sólidos, el producto se clasifica en grasa, que es menor del 10% de sólidos, grasa pasta, que es del 10 al 40% de sólidos, y pasta, que sería mayor del 40% de sólidos. Aceites sintéticos. El aceite sintético es un lubricante compuesto por químicos que se fabrican artificialmente. El aceite sintético se puede fabricar utilizando componentes de petróleo, químicamente modificados en lugar del petróleo crudo. También se puede sintetizar otras materias primas. También es sustituto de otros lubricantes refinados a partir de hidrocarburos cuando las cualidades de funcionamiento son a extremas temperaturas, ya que estos brindan propiedades mecánicas y químicas mejores que las de los aceites minerales. Los aceites minerales son una parte del petróleo crudo presente en la naturaleza. Tienen las propiedades exactas para lubricar el motor.
Los aceites minerales para motor Shell Helix ayudan a proteger el motor contra los lodos que lo dañan. El fin de este es mantenerlos limpios. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Cristian Pac y yo les voy a hablar sobre los componentes del sistema de lubricación. En estos lo que podemos encontrar son, que podemos iniciar con qué es el sistema de lubricación. El sistema de lubricación es el encargado de mantener las piezas móviles internas. En palabras, podríamos decir que es el encargado de mantener móviles las piezas, es decir, que estén en constante movimiento, que cuando tengan un movimiento, que sea de un movimiento con lubricante, que no sea el movimiento no sea seco, que no haya raspaduras internas. ¿Qué podemos decir con esto? Que el lubricante es el encargado de no fundir piezas internamente o que no hayan fallas adentro. Uno de los componentes es la bomba de aceite, el refrigerante del aceite. Los tipos de bomba es el encargado. Hay tipos de bombas. Los tipos de bombas son por engranaje, OS y bombas de rotores. El principal es la bomba de aceite, es el encargado de tener todo el aceite interno en movimiento cuando este motor sea encendido. También otro punto es el filtro de aceite. El filtro de aceite es el encargado de movilizar todo el aceite internamente. ¿Cómo podemos decir eso? Cada vez que nosotros hacemos un servicio y botemos el aceite viejo, es necesario cambiar el filtro de aceite. ¿Por qué? Porque en el filtro de aceite se almacenan partículas pequeñas debido al desgaste que hay internamente. Tipos de filtros de aceite. Tipos de filtro de aceite es el que se da, podemos decir que es el único que se da en uso único. Es como les decía, es el que se hace cuando se hace un servicio, es el que se cambia por uno nuevo. Un dato importante es que cuando nosotros hacemos un cambio de aceite o el lubricante cuando es negro no significa que esté malo o que sea malo el aceite, sino que adentro está conteniendo o está haciendo un buen trabajo. Al nosotros ver un aceite negro no quiere decir que el aceite está malo, que el aceite está en malas condiciones. ¿Por qué? Porque el aceite está hecho para una cierta cantidad de 5.000 kilómetros. Ya después de esos 5.000 kilómetros sí es necesario cambiarlo. Pero el aceite negro quiere decir que adentro es una buena función. Es decir, que en pocas palabras el aceite negro es bueno en su rango. Es decir, que no pasa de los 5.000 kilómetros. Entonces quiere decir que el aceite está haciendo una buena función. Gracias. Buenas tardes compañeros y maestros, mi nombre es Luis Fernando Quiñones Peralta y yo les voy a hablar sobre la bomba y el filtro de aceite. La bomba de aceite. ¿Qué es la bomba de aceite? La bomba de aceite en un motor de combustión interna va a ser el encargado de conducir el aceite hacia el motor en un circuito presurizado, así lubricando los pistones, camisas de cilindros, cigüeñal y los demás componentes internos del motor. Los tipos de bombas que existen es la bomba de engranajes, la bomba de rotor y la bomba de paletas. La bomba de engranajes, consta de dos engranajes encerrados en un alojamiento muy cercanos entre sí. La bomba transforma la energía de rotación en energía hidráulica para poder desplazar el aceite hacia el motor. La bomba de paletas. Esta bomba son bombas volumétricas que se componen por un rotor, por paletas deslizantes, o sea, no son fijas,
y una carcasa metálica. La bomba de lóbulos o de rotor, la que hay aquí abajo, consta de un sistema de engranajes, pero interno, un piñón con dientes, el cual recibe el movimiento del árbol de levas. Arrastra un anillo con 5 dientes, y es un anillo con 5 dientes que gira en el mismo sentido que el piñón. Muestran lo que es el filtro. ¿Qué es un filtro de aceite? Este es el elemento básico para un buen funcionamiento del motor. El filtro de aceite mantiene el circuito de lubricación protegido de impurezas, alargando así la vida del motor. Tipos de filtro de aceite. En el filtro de aceite, en sus tipos podemos encontrar lo que es el filtro de aceite sellado. Tiene una carcasa metálica que contiene una válvula antidrenaje donde se queda una parte del aceite cuando el motor está apagado. Luego tenemos otro tipo de filtro, lo que es el de cartucho, filtro de aceite de cartucho. Este filtro se aloja en una carcasa de plástico, no metálica. La diferencia que tiene con el sellado es que no contiene una válvula antidrenaje. Luego tenemos lo que es el filtro de aceite con membrana sintética. Estos pueden eliminar hasta el 50% de sus contaminantes del aceite. Sus poros son más pequeños que los de una membrana celulosa, lo cual le hace un cacho más efectivo. Tenemos lo que es el filtro de aceite magnético. Como su nombre lo dice, que es magnético, o sea que utiliza un imán para capturar todos los contaminantes. Su objetivo principal es filtrar las partículas sólidas, pero tiene una desventaja, una gran desventaja. Cualquier partícula que no sea sólida, como por ejemplo que haya agua en el aceite y pase por el filtro, no lo va a detener, se va a ir de largo. Y no es muy utilizado hoy en día. Luego tenemos lo que es el filtro de alta eficiencia. Como su nombre lo dice, de alta eficiencia, es un cacho más largo que los filtros normales. Utiliza una membrana de microcristal, mucho más pequeñas que la del filtro sintético, de la membrana sintética, perdón. Permite que sus poros sean mucho más pequeños, evitando así que pasen las partículas contaminantes hacia el motor. Luego tenemos el filtro de aceite por sedimento. Emplea la ley de la gravedad, como su nombre lo indica. Las partículas que pesan más se van depositando en el contenedor por la fuerza de gravedad y en el modo que está colocado. Gracias.